Aló. Con la misma esencia de su música no transporta a los más rincones profundos de nuestra patria. La orquesta, los ríos del Ande y Choca. Don atención, por favor, miren los vehículos que deben estar por juego. Por favor, si fuera, listo. Alguien que me volvería a pasar. La mesa para que se pueda inscribir para darles el inscripciones para el partido.
cuando pone una música, la silla la vas a llevar ahí, ¿no es cierto? ¿O está parada? Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Hoy sábado 24 de julio del año 2021 estamos en vivo aquí desde la ciudad de Lima, desde los estudios de Radotec, y el día de hoy hemos preparado una temática bastante interesante respecto a una de las festividades que se llevan a cabo en nuestro distrito de Marca, específicamente en el centro poblado de Ichoca, que se encuentra al otro lado del distrito en el Valle del Río Fortaleza. Es uno de los centros poblados más grandes con los que contamos en nuestro distrito, y están celebrando a su patrón San Cristóbal de Ichoca. Para ello tenemos hoy día en entrevista al señor Foster Zenobio Villanueva, quien está conectado desde el poblado de Ichoca. Con él estaremos en breve más adelante. Asimismo, tenemos el día de hoy ya la presencia aquí en el estudio de nuestra querida marquinita, la señora Aurelia Samaritano Barrera, con quien tendremos una entrevista más adelante para conversar un poco sobre su trayectoria, sobre su música y, claro está, sobre la labor difusora de nuestra cultura marquina. Los invito a interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Vamos a ir leyéndolos durante la transmisión. Aquí tenemos ya el celular con la transmisión abierta para ir leyendo sus comentarios, sus saludos en este día especial para el pueblo de Ichoca. Asimismo, los invitamos a compartir la transmisión para que este contenido llegue a mucho más personas. Presentamos a nuestro primer auspiciador. Ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Son especialistas, como veremos en pantalla, en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Si van de parte de Promarca, tienen un 15% de descuento en los servicios que ellos ofrecen. Los encuentran en el distrito de Los Olivos, aquí en Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchas gracias, Construcciones Castillo. Vamos a ir viendo un primer tema musical de una de las orquestas del centro poblado de Ichoca. Ellos son los Lirios del Ande de Ichoca. Vamos a verlo. La orquesta Los Lirios del Ande de Ichoca, con ustedes.
ya estamos conectados con el señor Foster Zenobio Villanueva, quien se encuentra con nosotros desde el centro poblado de Ichoca. Bueno, la conexión en nuestros Andes peruanos lamentablemente no es la mejor y esperemos que durante la presente entrevista no tengamos inconvenientes para poder ir conversando con él. Don Foster, ¿me escucha? Muy buenos días. Buenos días, estimado Gamarra. Muy buenos días, don Foster. ¿Cómo está? Nos contaba que usted está en este momento en el centro poblado de Ichoca. Sí, me encuentro en el pueblo vivo. Nos hemos constituido a ser partícipe en esta festividad en homenaje al patrón San Cristóbal de Ichoca. No es lamentablemente por el mundo no es fiesta, es una mártir muy algo protocolar nomás. Claro. Sí, bueno, como en todos los pueblos, en realidad, lamentablemente esta pandemia no nos está ayudando para poder continuar con nuestras festividades. Pero bueno, tenemos que continuar a través de estos medios virtuales con la difusión de nuestra cultura. Entonces, le agradecemos desde aquí por haber aceptado nuestra invitación de compartir sobre el centro poblado de Ichoca, su festividad y su historia. Y le rogaría quizás colocarse en una posición donde hay un poquito mejor de señal porque está un poco entrecortado. Pero mientras, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el origen del centro poblado de Ichoca? Me parece que no me escucha. Pata de marca. Sí, efectivamente, ¿Me escucha, don Foster? sí, ahora sí, correctamente la escucho. Genial. Le preguntaba cuál es el origen del centro poblado de Ichoca para ir comenzando con la entrevista. No, no lo escuchamos muy bien, don Foster. Bueno, la conexión está un poco deficiente ya en Ichoca. Vamos a tratar de reanudar la conexión con... Sí, aló. Sí, don Foster, no le escuchamos muy bien, Aló. discúlpeme, no le escuchamos muy bien, está entrecortado. Ujú. Bueno, mientras tanto tenemos ya algunos comentarios aquí en el Facebook Live. Tenemos a Belinda Virgües, quien nos dice: muy buenos días, familia Marquina, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenos días también para usted, señora Belinda Virgües. El señor Orlando Falero nos da la bienvenida a la 17ª edición del programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Asimismo, bueno, el señor Jesús Gamarra Rodríguez, bueno, me dedica feliz cumpleaños, estimado querido sobrino José Gamarra Muñoz. Pásalo lindo en este día tan especial. Gracias, tío, por el saludo en este día de mi cumpleaños. Sí, hoy día 24 de julio. Bueno, estamos en vivo. Bueno, lamentablemente la conexión con el señor Foster no ha estado
como esperábamos, así que tenemos que modificar un poco nuestra pauta hasta que podamos estar con él para poder conversar sobre la festividad de San Cristóbal de Ichoca. Tenemos un primer video de la fiesta de San Cristóbal de Ichoca con la banda Nueva Sensación de Marca. Vamos a ver este fragmento de este baile en el centro poblado de Ichoca. Vamos a verlo.
Bien, hemos visto un poco de cómo se da la festividad de San Cristóbal de Ichoca y bueno, la conexión allá está un poco deficiente en estos momentos. Vamos a intentar conectar con el señor Foster vía llamada. Estamos en estos momentos viendo ello para poder compartir de todas maneras lo que él tenía que contarnos para el día de hoy. Tenemos un segundo video con respecto a la festividad de San Cristóbal de Ichoca. Voy a pedir la producción poner el video San Cristóbal de Ichoca 3, por favor, para ir viendo un poco más respecto a esta festividad. El número 3, por favor.
Bien, seguimos aquí en vivo. Bueno, lamentablemente la conexión no está tan buena ya en Ichoca. Estamos intentando conectar con el señor vía llamada para poder conversar con él respecto a lo que estamos viendo el día de hoy, que es la festividad de San Cristóbal de Ichoca. Bueno, hemos intentado poder conversar sobre el pueblo de Ichoca, que es parte de nuestro distrito de Marca, pero lamentablemente no nos está yendo tan bien. Así que presentamos ahora nuestra secuencia Quechuam Cancic, que significa Somos Quechua, y el día de hoy hemos preparado un contenido también esencial, como todas las semanas, respecto a nuestra lengua originaria quechua ancaxino, en su variante Huaylas. Recordemos que pertenece al quechua central, que es de las variantes más antiguas de nuestro quechua, del quechua en sí, y tenemos como apoyo técnico a el libro de gramática quechua Ancash Huaylas de Gary J. Parker. El día de hoy veremos los verbos de uso frecuente 1. Lo vamos a dividir en tres partes esta parte con respecto de los verbos de uso frecuente. Así que vamos a explicar por qué en breve. Pasamos por favor a la siguiente lámina, producción. En el caso del castellano, por ejemplo, los verbos tienen terminaciones verbales ar, ir y er. Tomar, comer, visitar, andar, las terminaciones propias del castellano. Pero en el quechua esto es distinto, no es lo mismo. En el quechua tenemos tres terminaciones verbales: ay, uy y i. Ay, uy y i. Vamos a ver que todos los verbos terminan con alguna de estas tres terminaciones. Pero en el caso de marca, la pronunciación va a ser distinta por el fenómeno de la monoptongación, recordemos. Ay se pronuncia como e, uy se pronuncia, ahí debe ser, uy se pronuncia como i, y i también, bueno, tal cual, i. Esa es la diferencia para el caso de marca y el callejón de Huaylas, el quechua Huaylas, que es el que estamos trabajando. Por ende, el verbo ricay se pronuncia como rique, que es mirar. Shamuy se pronuncia como shami, que es venir. Y puri, tal cual, que es el verbo caminar. Así que no nos confundamos. En el caso de los verbos, las terminaciones son ay, uy y i, pero tener en cuenta esto para el caso de marca: rique, shamuy y puri. Así que el día de hoy vamos a ver los verbos, como veremos en la siguiente lámina, con la terminación ay o e, ¿no? Que lo pronunciaríamos así. En mi caso estoy apostando por esta escritura tal cual se hacía originalmente y la que propone el Ministerio de Educación, porque es la que facilita el aprendizaje para los que no somos quechua hablantes de repente como lengua materna, ya que el quechua ancaxino tiene esta peculiaridad de la monoptongación que para aprenderlo directamente no facilita mucho, pero si vamos con la forma original del quechua nos ayuda más, y ya en la pronunciación lo hacemos como lo hacen nuestros hermanos marquinos. Empezamos entonces con nuestros verbos con la terminación ay. Ahí está tal cual también su pronunciación entre corchetes para que ustedes puedan también pronunciarlo. Tenemos el verbo ap, que es llevar. Tenemos el verbo ewe, que es ir. Tenemos también quiche, que es abrir, y cuye, que es amar. Tal cual está escrito se pronuncia en otras zonas de Ancash, otras zonas donde hablan el quechua central, pero como vemos entre corchetes es como vamos a pronunciarlo en marca. Estos verbos también, amigos, nos van a ayudar a usar la forma imperativa, dar una orden, indicar cómo hacer algo. Por ejemplo, si yo digo ewe, pues puedo decirle a mi hermano ewe, es como decirle anda, rique, mira, de una forma imperativa, para dar una indicación, una sugerencia o una orden de manera estricta. Seguimos por favor con nuestros siguientes verbos. Luego tenemos el verbo munay, pero que se pronuncia mune, que significa querer o desear. En el caso del quechua ancaxino, el verbo hablar se traduce como parle, que es una forma del castellano antiguo. La forma como se usa en otras variantes del rimay tiene otro significado, que no es hablar, en el caso de nuestro distrito de Marca y Ancash. Parle, entonces, es hablar.
También tenemos el verbo pitse, que es barrer. Recordemos el sequia pitse de Raquia con el cual hablábamos hace unos meses con una invitada y nos decía el sequia pitse, la limpieza, el barrido de las acequias. Luego tenemos el verbo jonge, que se escribe junjai, pero se pronuncia jonge, que es olvidar. Seguimos, por favor, producción, con los siguientes verbos. Tenemos luego el verbo rure, que es hacer o construir o preparar también. Rurai se escribe, pero se pronuncia rure. Luego tenemos el verbo upie, que es beber. Es el caso de líquidos o también bebidas alcohólicas. En el caso de repente de sopa se usa más que nada el verbo mikui o miki, que es comer. Luego tenemos el verbo wate o wataki, también en algún momento lo vamos a escuchar, que es atar o amarrar algo. Y luego también tenemos el verbo yache, que tiene dos significados, que es residir, habitar en un lugar y también saber, conocer algo. Seguimos con los últimos dos verbos, me parece, producción, ¿sí? Tenemos el verbo yarpe, que significa recordar, y el verbo kawe, que es vivir, existir, que en otras variantes le dicen kausai. En nuestro caso de marca decimos kawe. Así que estos son verbos que se usan frecuentemente en el quechua. Hay otros verbos más, pero para qué dar a tanto detalle, solamente unos cuantos verbos de uso común para poder continuar con lo demás. Bueno, eso ha sido nuestra secuencia Quechua Cancic. El día de hoy somos quechua y tenemos ahora como siguiente parte nuestro segundo auspiciador, Funeraria El Marquino. Ofrecen servicios fúnebres para asegurados, E-Salud, AFP, SOAT, empresas privadas y estatales. Cremaciones y traslados a nivel nacional. Atención permanente las 24 horas. Los encuentran en Girón San Jorge, número 102, urbanización San Carlos, Comas. Pueden contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al número 996-740-004. Muchas gracias, Funeraria El Marquino. Y veremos a continuación un video de lo que tengo detrás mío, que son los capitanes de Ichoca, una manifestación propia de este centro poblado de nuestro distrito de Marca. Continuando con este video, tendremos nuestra entrevista con la marquinita, la señora Aurelia Samaritano Barrero, quien ya se encuentra aquí en nuestro estudio, y presentaremos luego del video. Vamos a ver a los capitanes de Ichoca. Ichoca frente a tu rumi, ese fuerte rumi, manacu.
Estamos de regreso con nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa y ya estamos aquí en el estudio acompañados por nuestra querida Marquinita, la máxima representante, como siempre represento, de nuestra música marquina. Y Manoyam Kekanki, Marquinita. Ay, guaguay, vida. Kawai vida cho, hina yampuri ki kayatete. Dios ni musiangar. Y mano kan canto guay. Cada kawai vida cho, distinto un canticari. José, qué gusto de verte. De veras que sí. A mí ya me estaba picando la curiosidad. ¿Quién es el jovencito aquel? Pero con la mejor intención. ¿Llevará la sangre de Marca? ¿Será un comunicador social que han contratado los muchachos de Promarca, la institución? Pero de veras te felicito. Eres bastante impetuoso y lo vas a lograr. Vas a dominar el quechua en algún momento. No creas que yo nací sabiendo el quechua. Mi madre, mi abuela y todos mis ancestros eran de muy poco hablar el quechua, ¿no? Pero yo era la que estaba ahí detrás siempre. Y aprendí un poco cantando, un poco escuchando a la mamita, a la abuelita. Me da muchísimo gusto que estés representándonos a todos, porque desde el momento que nos muestras la imagen de nuestra tierra, te diriges al público marquino, eres para nosotros ya un corazón marquino que late y siente por su tierra. Hay gente como tú, jóvenes que cuando van y conocen, bueno, tú tienes descendencia directa, tienes sangre, ¿verdad? Sí. Pero hay quienes son solamente visitantes. ¿Y qué te crees? ¿Se sienten marquinos? ¿Le vas a negar? No, porque ese es un derecho propio de cada ser humano, el simple hecho de estar aquí, en esta patria Perú. Somos hermanos porque somos peruanos, ¿no? Así que sigamos con el programa, no te voy a acaparar mucho. No se preocupe. Bueno, estamos aquí con la Marquinita, agradecemos haber accedido a la invitación de Promarca y haber llegado aquí hasta el estudio para hacer una entrevista presencial. Y sobre todo con la indumentaria típica, que es identidad cultural de nuestro Marca, de nuestra tierra. Sí, nuestra vestimenta típica de Marca, que es patrimonio cultural de nuestro distrito, y desde Promarca vamos a seguir difundiendo, y claro que la Marquinita siempre lo hace en cada una de sus presentaciones. Por 48 años, hijo. 48 años de vida artística, los cuales quisiéramos saber, Marquinita, cómo inició su carrera musical. Mira, mi padre era músico percusionista, él entraba a la tarola, y entonces yo pues quería entrarle a las cantaditas, y era mi madre la que un poquito rechazaba, pero a las finales, Marquina es Marquina, pues tuvo que ceder, pues yo que no había estado con ella en muchas etapas de su vida, tuvo que aceptarlo. ¿Y para qué me hizo las primeras indumentarias? Unas más, era pequeñita todavía, pero ya luego, como la Marquinita, nos iniciamos en el año de 1974. Era un mes de mayo, estábamos en unos campeonatos, habíamos decidido hacer la primera grabación con Flor Andina Caujul, ¿no? Que luego ya vinieron pasando, mira, desde el 74, llevando siempre y llevándolo bien, eso sí, lo voy a recalcar porque nunca, jamás he denigrado el nombre de Marca. Para mí ha sido mi bastión más grande, lucirlo a través de su indumentaria típica. Habré cambiado los colores, pero nunca el estilo propio, nunca. Eso es importante, como profesional, como artista, tener un trabajo impecable, limpio, pulcro, ¿no? Que es lo que también buscamos aquí desde Promarca Radio y Televisión Educativa. Los contenidos que les lanzamos, que les compartimos, tienen apoyo técnico, son validados, son siempre revisados para lo mejor de ustedes. ¿Qué memorias o anécdotas nos podría contar respecto a sus primeros años de carrera musical? De repente también antes de empezar como la Marquinita. Antes de la Marquinita, claro. Te contaré, tenía yo 6 años cuando me inicié esa etapa de niñez, pero ya casi a los 7 años incursionó pues en un concurso allá en Paramonga, y había un comunicador, un conductor de programa, un locutor de radio, era presentador de espectáculo allá, y tenía una voz muy finita. Yo, en cambio, la tuve así siempre gruesa. Para los cantos puedo dominar las notas altas, pero
en mi hablar cotidiano siempre fue gruesa y él me había acomodado el micrófono chiquitito y todo y el señor era alto y dice, a ver niñita, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Aurelia Samaritano Barrera. Y me lo comí al señor y todo el público del Coliseo en ese entonces. Y le han aplaudido y se han burlado de él. Niñita, le hacían así descaradamente. Ese es un cachito, pero tenemos tantas anécdotas vividas en los inicios sobre todo, ¿no? Hemos tenido también altos y bajos, no creas que todo ha sido lindo. Nos la ponían también de cuadritos, como en todo campo, como Exacto, en todo campo. Sí, así es. Le hago llegar, a través del Facebook Live, el saludo de Litman Garro Flores, quien le dice saludos a nuestra bella Marquinita. Gracias, aunque sea viejita, arrugadita, pero bella, porque tengo un corazón bien sano, Litman. Un abrazo para toda su familia. Y mañana hay que estar conectados a las 5 en punto de la tarde, vía página oficial La Marquinita. Nada más. Así es, Marquinita. Igualmente de la señora Carmen Rosa Villa Portela, quien dice, hola ella Marquinita, mis mejores deseos para ti. Es una linda pomabambina, hija política, diríamos así, de marca, Ajá. porque es la esposa pues de nuestro Mesías Ferrer Gómez, nuestra familia, nuestro primo tan querido, pero que ahora está arriba, como muchos de nuestros seres queridos. Así es. Y también del señor Fernando Toledo, quien dice, mis saludos a nuestra Marquinita por su trayectoria artística y cultivando nuestra música ancashina y en especial nuestras costumbres de marca. Besos. Muchísimas gracias, los besos sobre todo. Él es desde Estados Unidos, nos está viendo. Ah, caray, Fernando Toledo, de repente sí. por ahí un billetito, un verdecito chiquito nomás para mañana y podemos pagar nosotros, costearlo, la inversión de Sí. nuestro virtual, que parece mentira, José. Yo cuando me arriesgué a esto, yo no sabía dónde iba, de verdad, hay cosas nuevas. Con los años uno sigue aprendiendo y sigue aprendiendo, yo no tenía ni idea, pero sí es costoso. No, con eso no quiere decir que esté pidiendo limosna a nadie, sino es una colaboración que si le nace Claro, a la sí. persona nos lo va a enviar. Ahí están en los flyers, están saliendo las cuentitas de nuestro BCP, está saliendo el yape, el famoso yape, afloja, ¿Podríamos yape. ponernos, por favor, producción, el flyer número 2, por favor, donde está la información del Ahí concierto? Vamos a está. hablar un poco más adelante también de ello. Claro, Ahí muchas está. gracias, ¿ve? Vamos Ahí a está. compartir, adelantando un poco lo que tenemos el día de mañana, el concierto virtual de nuestra querida Marquinita, 25 de julio, desde las 5 de la tarde. Tenemos ahí la cuenta del Yape para que ustedes puedan, brindar su colaboración a nuestra querida Marquinita, quien lo merece por todos Voluntariamente, estos años. voluntariamente, Voluntaria. así. Vamos a hablar sobre ello también más adelante. ¿Y cuáles son las principales características de su estilo musical? ¿Por qué se distingue usted? A diferencia de muchos cantantes, José, me voy a jactar, y eso me lo permiten mis años, 48 años de trayectoria artística, yo sí me puedo permitir ese lujo de decir que nunca me consideré cantante. Para cantar hace falta voz, yo no la tengo tan finita, la tengo tal vez un poco tosquita, un poquito gruesita, los graves los domino muy bien, a los agudos pocas veces voy a llegar, pero yo soy intérprete. El intérprete tiene una misión sagrada de coger, asimilar al compositor para transmitirle al público. Ese es mi trabajo. Y en turismo, que es tu carrera, tú vas a tener que dominar idiomas. La música es el idioma universal, que no distingue colores, no sabe de razas, no sabe de estados, de fronteras. Nosotros traspasamos todo ello, porque aquí dentro se procesa algo tan hermoso, que es el sentimiento a nuestra música andina, y nosotros somos representantes. En mi caso yo soy una digna representante, y así me llamo, una digna representante de la zona de los Andes de nuestra patria, Perú. Orgullosamente he vestido y visto esta indumentaria típica de nuestro distrito de Marca, José.
Así es, y teníamos justo en el fondo musical, voy a pedir a la producción que cambie el fondo musical anterior, que es uno de los temas, de los primeros temas de nuestra maquinita. Y como intérprete, ¿cuáles son los temas con los que más se identifica y que han marcado su carrera? El otro, por favor, producción, para que los amigos... El otro. Como buena mamá, yo voy a decir que todos son buenos, ¿no? Eco. Ah, pero ese me quiere malograr mi carita. Esa es una composición a los 18 años escribo. Cuando me vengo a la capital inquietada por unos tíos que me traen y dicen, pues bueno, tienes que ayudar a mamá. Yo siempre ayudé a mi madre y mi madre está viva y está en Marca. Ahí está en nuestro pequeño fundo de Huacracaca. Ahí está mi madrecita junto a mi papá Teuchito, a mi hermanito Carlos para ellos. Si alguien puede darle un abrazo, un saludo, porque ahora no nos podemos dar ni besitos, Sí. ¿no? Nos vinimos aquí, como todo provinciano, inquietados a la capital y nos dimos pues de bruces, ¿no? Los citadinos totalmente diferentes. La gente peruana, porque trabajé con peruanos, eran mis primeras experiencias. Y me dieron para dormir una tarima, que tú ya no has conocido, una tarima. Tu papá seguro que alguito se acuerda de la tarima, era un somier de alambre tejido, pero no había colchón. Y solamente había un poncho de esas de medio cuerpo, ni siquiera un poncho marquino. Y una experiencia muy triste, muy dolorosa. El niñito al que yo cuidaba, porque era nana, niñera, se llamaba Renzo. Un niño que veía y observaba cómo su madre me mezquinaba la comida y la fruta. Y yo vivía así en una azotea. O sea, dormía ahí en una azotea, en un cuartito que ni siquiera estaba protegido, y él me robaba la fruta, José, y me la llevaba a mi cama. Imagínate que ese niño se hubiera caído de las escaleras, Claro. de un caracol que era esa escalera. Y eso hizo que surgiera, pues, Mi Sufrimiento se llama esta canción, y por muchos años no la podía cantar suave, lloraba y lloraba. Ahora ya he aprendido mucho, he aprendido a dominarme. He aprendido a darle su lugar a mis sentimientos, no mezclarlo, porque no creas que todo público es sano. Hay quienes gozan cuando uno llora también. Entonces Sí. aprendí a vivir diferente, aprendí a ser fuerte, aprendí a ser muy valiente. Así es, Marquinita. Y asimismo le sigo llegando los saludos. Ahora tenemos a Natalia Rodríguez Pando, quien dice... Ella es de Malvas. Ujú, en Guarmey, si no me equivoco, Malvas. Claro, provincia de Guarmey. Mis felicitaciones por este lindo programa. Me siento feliz de verte por este medio, linda Marquinita. Un abrazo fuerte a la distancia. Igual para Muchas ti. bendiciones. Igual para ti, Natalia. Sí, amigos, los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos a través del Facebook Live. Los estamos leyendo para que, bueno, puedan saludar a nuestra Marquinita que está aquí presente. A lo largo de su carrera musical, ¿con qué artistas, orquestas, conjuntos, bandas ha realizado trabajos así colaborativos en la música? Siempre nosotros, al margen de nuestros trabajos remunerados, porque Ajá. todo trabajo tiene que ser remunerado, ¿cierto? Pero entre nosotros, entre nuestro gremio, no tenemos muchos. Tenemos nuestro sindicato de folcloristas, tenemos Sony en Perú, tenemos Abdai, que son quienes nos han agremiado, y gracias a ellos algunas cositas, no chorrea, pero gotea. Durante pandemia nos han auxiliado, porque en nuestro ministerio, bien, gracias, oreja de pescado y desaparecieron, ¿no? Ujú. Hemos trabajado 9 años, trabajé yo con nuestra siempre reconocida Pastorita Guaracina. 9 años, a ella le debemos bastante. Mi fortaleza de carácter, sobre todo. Yo era muy llorona. Alguien me decía algo, yo estaba exprimiendo los limones, pero ella era una mujer muy fuerte. Aprendimos bastante. Tenemos glorias vivientes, ella ya descansa en paz, pero tenemos glorias vivientes como nuestra Guaracinita, Ajá, la señora sí. Basilia Zavala Camones. Tenemos a nuestra princesita de Yungay, Sí. mira, ella bien dinámica, ¿no? Mira, los años lo de menos, esto manda. Claro que hay partes como en este tema Ley de la Vida, que he grabado últimamente,
nos indica, nos hace saber, nos hace reflexionar y tenemos que reconocer, ¿no?, que llegan los achaques y esas cosas, pero por encima de ello pues está el espíritu, y una de esas personas es nuestra princesita de Yungay. Para ella nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, ¿sí? Es una gloria viviente de nuestra música andina. El patriarca de Ollón, romancero de Cachaucro, don Mario Mendoza Damaso, es mi vecino. No nos vemos porque la pandemia pues nos ha separado. Nuestros hijos, tanto su hijo de él como mis hijos, pues dicen, mamá, por favor, ahí nomás, lejos. A distancia. Distanciamiento. Así es, distanciamiento. A lo largo de su carrera musical, de repente, ¿qué personas han estado con usted siempre en las buenas, en las malas? Organizaciones, instituciones, que siempre le han brindado su apoyo incondicional y que de repente usted quisiera reconocer en estos casi José, 50 años de vida artística. Sí, casi 50. José, gracias, porque esto abre así grandemente mi corazón. Hay mucha gente, pero los más cercanos siempre es nuestra familia. Exacto. Fíjate Sí. que nuestra familia, esos son los amigos que nunca fallan. Son los amigos que están en las buenas, tú lo has dicho, en las buenas y en las malas. Cuando estás triste te consuelan, cuando estás alegre comparten contigo esa sonrisa. Eso, bueno, en la gloria esté mi adorado esposo, 48 años de matrimonio, íbamos a cumplir los 50, estábamos preparándonos, pero dice, el hombre propone y Dios dispone. Ajá. Ahora lo estamos entendiendo porque hemos ido asimilando todos los consejos, las palabras de aliento de uno, de otro lado. Muchas gracias a nuestra familia. Mi madre está viva, tengo 4 hijos, 3 varones, una mujercita, un nieto, y ellos siempre han hecho que yo me sienta bien. Y diría que sí, ellos son los de las primeras colaboraciones, son los amigos que siempre han estado a mi lado, mi familia, ¿no? Así es, la familia, bueno, siempre es los que nos dan un soporte, son nuestros seguidores número 1, están ahí dándonos consejos, recomendaciones para ir siempre mejorando. Pero mira, Ujú. hace un ratito, José, mencionabas que este programa está siempre supervisado, vigilado, Así es. calificado, corregido, ¿sí? Yo también. Nunca una canción lo he llevado a sala sin haberlo hecho revisar. Ajá. Recuerdo mucho a un yerno marquino que me ayudó por muchos años. Ya luego con el tiempo me he cambiado a otro guía, que es el señor Jesús Ladera Paitán Mala. Pero antes de Jesús Ladera, quien me guiaba y me corregía y estaba al tanto de todos mis escritos, era el profesor Santos Dextre Delgado. Nunca lo voy a olvidar. Él casado en Marca con la señora María Cubillas, y él ha sido mi guía por muchos años, por muchos años. Ahora quien ve y revisa todo es el doctor Jesús Ladera Paitán Mala. Sí, todo lo que dice nuestra maquinita es importante porque los que trabajamos así en audiovisuales, en lo que vendría a ser producciones de internet, virtuales, tenemos que dar un producto de calidad porque el público lo merece. Eso No podemos sí, sacar sí. cualquier cosa al aire porque bueno, es nuestro profesionalismo y el respeto que se merece sobre todo nuestro público. Vamos a ver un primer tema de nuestra Marquinita que precisamente ella lo canta al centro poblado de Ichoca. Producción, si nos ayudan con la canción. Ichoca con la está de can- fiesta, ¿verdad? Sí, la canción 2. Precisamente teníamos a un invitado aquí de Ichoca quien iba a conversar con nosotros sobre su festividad, pero lamentablemente la conexión nos ha Caramba. jugado una mala pasada. Qué Así pena, pero un abrazo para nuestros hermanos de Ichoca. Ellos son de nuestro distrito de Marca. Así es, Marquinita. La canción 2, por favor, producción. Ichoca frente en Caturrumi, ese fuerte rumi, Manacuyupo. Así lo mismo, Ichoca Nintaja, y Mano Guarmichi, Mananacupiaco. Ichoca Plaza, Choca Panahuanteca, señor Curanam, libro Huapurica. Ichoca Nitata, Casa Chuyanampa, Shumapia Huambra.
Seguimos aquí en vivo y estamos acompañados de nuestra querida Marquinita, a quien le hacemos llegar los saludos de nuestros amigos en el Facebook Live, en la transmisión en vivo de Facebook. El señor Odón Fidel Gamarra Rodríguez. Bueno, en este caso es por mi cumpleaños, José Marín Gamarra Ay, Muñoz. ¿verdad, José? Felicidades, hijito. Gracias, tía. Tú deberías de estar echadito en tu camita, disfrutando del cariño de toda tu familia, de tu papito. Sí. Antenor es tu papá, ¿verdad? Sí, justamente dice mi papá Antenor Gamarra Rodríguez, muy emotiva la disertación de doña Aurelia Samaritano. Muchos Oh, éxitos en su caray. concierto. Apoyemos a nuestros hermanos ancallinos. Gracias, Antenor, muchísimas gracias. Yo voy a contar un cachito, Antenor. Trabajé muchos años también en mi vida civil, ¿no? En La Parada. Vendía Ajá. yo polos, blusas, cosas de mujeres, ¿no? Y cada noche me sabía venir yo de La Parada con la línea 50, me venía pues hasta la 50, pues. Y un día que me subo al carro, estaba cansadita, logré un asiento porque era bastante difícil. Estoy sentadita y de pronto escucho una canción que es Santa Cruz la Hueta, Tapucu la Xquequi. Y yo, ¿qué? Dios mío, esa canción es de Marca. Y agachadita, ¿y quién era? Era mi tío Marín, pues mi tío Marín Gamarra. Yo cuerpo a tierra me metí debajo del asiento, porque si mi tío me veía me hubiera hecho cantar a dúo. Algo que me pasó con el tío Marín. Así que abrazos, Antenor, a todos en casita. Y mañana pues estemos todos conectados, ¿no? Así es, mañana vamos a estar todos acompañando desde las 5 de la tarde el concierto virtual de nuestra querida Marquinita. En su página la buscan La Marquinita Así es. y ahí van a encontrar el contenido de nuestra querida Marquinita Aurelia Samaritano Barrera. ¿Podría contarnos respecto a los diferentes reconocimientos que quizás ha recibido a lo largo de los años? Sí, José, sí, pero te diré, por ejemplo, en la provincia de Bolognesi es donde más reconocimientos he recogido porque hay distritos diversos donde he sido declarada pues hija predilecta porque la fusión de mi voz a la Orquesta Ritmo Andino de Huasta se da en el año de 1983 y desde allí me convertí en la voz oficial de ellos, ¿no? Y entonces en muchos casos se me presentaba como la Marquinita de Huasta, la Marquinita de Chiquián, la Marquinita de Bolognesi. Pero yo siempre he voceado que mi provincia es Recuay, eso nunca lo he dejado de lado. Siempre mi provincia es Recuay, yo pertenezco al distrito de Marca, provincia de Recuay. Pero ellos siempre me jalaron para ese ladito. Y yo agradezco, José, eso muchísimo. Yo voy a Marca y muchas veces nadie me conoce, ¿no? Hola, y ya está. Y voy a Chiquián, voy a Huasta, voy a pueblos de Bolognesi, Racrachaca es un pueblo donde yo conozco cada casa y ellos me conocen a mí todos, ¿no? Así hay Aquia, hay Carcas, mismo Pampán, gente que con los años me fui ganando yo su cariño y ellos también me tienen allí presente, ¿no? Mi distrito o nuestro distrito de Marca, sí he tenido reconocimientos en la época de Junior Carrasco Ferrer, Zenón Cubillas, hoy el actual alcalde Eneas Sotogamarra. Tenemos resolución como hija predilecta. Muchísimas gracias. Eso para nosotros significa mucho, es como que, caray, tienes dónde recostarte, ¿no? Arde ya pisniri ya, Mari. A veces somos invisibles también. Eso nos ha pasado, hijo, nos ha pasado. No lo voy a contar por respeto a nuestros hermanos, pero sí, de reconocimiento se trata. Sí, me siento bien reconocida y muy honrada de lo que hemos recibido, de lo que hemos tenido en estos 48 años, ¿no? Que por cierto mañana no es aniversario, sino es una reaparición nuestra, que nos lo han pedido tantos amigos, tantos seguidores nuestros, tantos familiares, y por ellos estamos haciendo este esfuerzo único. Lo dijiste antes, tiene que primar el profesionalismo. Alguien me dijo por allí, a la Marquinita no se le murió el esposo, se le murió a la señora Aurelia. Bueno, habrá que separar, pues, habrá que poner un tope. Yo aquí
soy representante de un pueblo, soy artista que se debe a su público y mi dolor me lo llevo dentro como la señora Aurelia Samaritano, ¿no? Así es, Marquinito. Y usted justo hablaba de representar a Marca. ¿Qué significa para representarnos? ¿Qué significa para usted representar nuestro distrito de Marca? Llevar en alto nuestra música, nuestra cultura, la vestimenta y claro está nuestro Quechua Shimi. A voluntad propia lo elegí. Yo ya tenía 20 años cuando decido ser la Marquinita. Así que yo no puedo culpar a nadie, no puedo decir, me pusieron ese nombre. No, mi madre me lo puso el seudónimo de la Marquinita porque nosotros, para salir a la palestra, para vestir una indumentaria ante el Instituto Nacional de Cultura de ese entonces, la Casa de la Cultura, nos calificaba pues la Escuela Superior de Folclore, que era José María Arguedas. En ese entonces lo regentaba el señor Jaime Guardia, ayacuchano él, pero muy empapado de todo. Yo en un momento dado, en una intentativa ya de calificar, me había llevado unos zapatitos blancos que eran los únicos que tenía, ¿no? Por último, no me avergüenzo de decirlo. Y descalificada por llevar los zapatos blancos. Así que otra vez otra intención, ¿no? Y así logramos nuestra calificación. Desde allí he portado esta indumentaria y lo he defendido como el uniforme tan valioso de un militar nuestro aquí en Perú. Siempre ha sido dignamente respetado. Son de repente telitas simples, no vestimos oro ni plata, pero para nosotros muy valioso, porque es representativo de un distrito y sobre todo la identidad cultural de la dama marquina. Yo no podría incurrir en falta. Así es. ¿Usted ha bailado de paya en algún momento en Marca? ¡Ay! Pregunto. Ya decía, ¿dónde voy a caer? Tú sabes que para bailar paya en nuestro distrito de Marca, ojo, yo no voy a desmerecer a ningún pueblo, conozco payas de todos los pueblos, pero en Marca es algo místico, es algo sagrado. Esa dama es escogida un año antes de que llegue el compromiso. Se llama promesa. Y tú elegiste a una paya para que baile para mi mayordomía. Tú la has elegido y esa paya es sagrada. Y como les digo yo en mi hablar, 0 kilómetros, muchachitas, señoritas. Y sí, bailé en el año de 1972 junto con Silvia Ferrer Gómez, con Miguelina Chávez Espinosa, creo que es ella, con Esperanza Rodríguez. Éramos 4 damas, señoritas de 18 años, y bueno, yo tenía 18, ellas también por ahí nomás son de la misma promoción. Y cantábamos a todo pulmón y mi madre decía que por haber cantado tan agudo, porque ahí se canta en el Chopicunca, habíamos perdido los agudos. Pero no, yo siempre he manejado los graves y sí, fui paya, José, sí fui paya. Y una bonita paya, qué caray. Yo tenía prendada la orquesta completita y hacían lo que yo les decía, les pedía. Sí, es que ya había cantado chiquita, pues yo ya tenía experiencia ya, sino que a los 11 años yo me retiro del canto porque me hacían el bullying, pues. Serrana por aquí, serrana por allá, que come mote con cancha, entonces un poquito me había complejado. Pero luego, pues, eso se ha superado. Hoy en día el andino se hace respetar. Mi guaracinita me dice que en estos días que pase un poquito, nos vamos ahí cada una con nuestra indumentaria a la Plaza de Armas. Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Qué pasa? Vamos. Es una buena idea. Sí, me lo ha sugerido. Y qué tal que se suman otros y otros artistas y nos sentamos ahí al frente de Palacio de Gobierno, frente de la Catedral, de la Municipalidad de Lima. A ver qué pasa, ¿no? Porque hay tantos turistas que están con sus cámaras. Sí. Bueno, nuestras vestimentas peruanas tradicionales muy variadas. Son muy variadas, pero también muy reconocidas en el extranjero. Sí, yo tuve la oportunidad de viajar a México y me fui con una indumentaria rosadita. Ajá. Y cuando estábamos en las pirámides del Sol y de la Luna, oye, los griegos, ¿qué pirámides? Estaban con las cámaras allí.
Bueno, sí, precisamente hemos hablado de la vestimenta marquina hace unas cuantas semanas. Los invitamos también a recordar este programa donde hemos compartido con la señorita Esther desde Chiclayo. Ella es y también nieta marquina, igual que yo. Pero estamos muy identificados con marca y como dice nuestra querida Marquinita, eso no nos lo quita nadie. Nadie te puede quitar, es tu derecho, es nuestro derecho. Vamos a ver ahora un segundo tema, por favor, producción, si no me equivoco, la canción 3 de nuestra querida Marquinita, para poder continuar luego con la entrevista. Sí, corazón mío. Oh, corazón mío. Ay, corazón, 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 corazón mío. Casi, casi, casi ya llega la hora. Tantas emociones, tanto sufrimiento, muy pronto todo acabará. Tantas emociones, tanto sufrimiento, muy pronto todo acabará. Ay, corazón, 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 corazón mío. Sabes, sabes, sabes tú toda mi vida. Nunca me fallaste, siempre me avisaste. A veces no te escuché. Nunca me fallaste, siempre me avisaste. A veces no te escuché. Ay, corazón, 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 corazón mío. Tú lo sabes, quise mucho a mamita. Quise mucho a Marca, quiero hacerlo eso. Seguro no me olvidarán. Quise mucho a Marca, quiero hacerlo eso. Seguro no me olvidarán. No tan fácil es tener un gran corazón, qué difícil es soportar un dolor. No tan fácil es tener mi corazón, qué difícil es callar un gran dolor.
Seguimos aquí en vivo con nuestra querida Marquinita y le voy a leer un saludo del señor Charles Gamarra Florian. Saludos, Marquinita, muchas bendiciones. A Muchas estar gracias. mañana, domingo 25 contigo para tu concierto virtual y colaborar. Igualmente el señor Fernando Toledo, el día le dice, el sábado 7 de agosto nos vemos, Marquinita, y allí te caerá tu yape. ¡Ah, caray! Ya me gané alguito. No era para tanto, Fernandito. Un abrazo grande. Sabemos cómo nos extrañas, cómo quieres compartir nuestras comiditas, nuestro chacuicito, nuestra lagüita, ¿no? Esa es la sopita de Claro. harina de habas, riquísimo, con su yushtu, acompañadita. ¿Te gusta? Por supuesto. Ah, qué bueno, qué bueno. Aumi, para usted, ¿por qué es importante la preservación, recuperación, la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de los pueblos? En nuestro caso, el Inca y sus payas de marca. Ay, qué hermoso. El Inca y sus payas de marca, ahora patrimonio cultural de la nación. No saben cómo me alegré muchísimo. A veces por los trabajos no podía acudir, don Orlando Falero Ferrer, siempre inquieto, Aurelia, pero esto, date un tiempo. Y no podía, créeme que ni pude ir al Congreso, no sé en qué pueblo estaba, pero habíamos agarrado ya una monotonía en nuestro trabajo, nos absorbe, como cualquiera, ¿no? Y lo mío era pues estar lejos. Pero mira qué importante preservarlo, cada pueblo, preservar la esencia, no solamente de sus comparsas, no solamente de sus danzas, como es parte del folclore de cada zona, ¿no? De cada pueblo, sino la vestimenta típica. Alguna vez Pastorita Guaracina nos decía que no todos los pueblos tienen indumentaria típica, porque eso sí se da, pues hay pueblos como Cajacay, por ejemplo, que está a nuestro frentecito nomás, ellos no tienen un traje típico, usan el mestizo, y eso es lo que yo siempre he recomendado a los nuevos valores que incursionan en el canto, en la música, que traten de rescatar alguito de sus ancestros, alguito del pueblo aledaño, para no escapar lejos. Pero vemos muchachas de congas, de ocros, que teniendo ropita indumentaria típica de su pueblo, están vistiendo de Pararín, de Yaquín, de Cotaparaco no. Cotaparaco, por ejemplo, no tiene. Cotaparaco es un pueblo donde la dama va a vestir un traje mestizo. ¿Qué consiste mestizo? El mestizo es un poquito entre la costa y podría ser una parte de la sierra, ¿no? Un traje, una bata normal, no tampoco con este estilo, por ejemplo, ¿no? Pero bien cerquita de Cotaparaco está el pueblo, el distrito de Tapacocha, y Tapacocha sí tiene indumentaria típica. ¿En qué se va a diferenciar entre Tapacocha, Huayllapampa, Pararín y Yaclín? En su manta, en su falda, algunas tienen dos colores, otras tienen uno solo, algunas tienen la abertura como nosotros, de nuestro cañuti o nuestra saya, y otros no, lo tienen redondo. En caso de Pararín es una falda redonda, ¿no? Y así hay tanto que explorar, tanto que indagar, tanto que investigar, y no se toman ese trabajo. Esa es la parte que a mí me preocupa, y sí es muy importante el preservar la identidad cultural de cada pueblo. Mira que dentro de nuestro departamento de Ancash, entre una que otra provincia ya hay variedad, y dentro de la provincia también lo hay entre los distritos. Así es, en el mismo marca inclusive, por ejemplo, creo que en Ichoca el sombrero es Claro, distinto. el sombrerito ya varía, ¿no? De repente el alto de nuestra falda, los justanes, Ajá, exacto. algunas cositas van a variar, ¿no? La forma de llevar la cinta en Pampas Chico, que está ahí cerquita. Que era parte de marca en su momento. Sí, y ahora ellos son un distrito ya colindante, pero cada uno tendría que rescatarse a sí mismo y mostrarlo con verdadera identidad. José, permíteme, yo adolezco de algo y no sé si alguien todavía pudiera recuperarse en marca, por ejemplo, que los artesanos, todavía los haya, por si acaso, mis mantas, esta licla la borda una marquina. Mañana la que voy a lucir exclusivamente para mañana, me lo ha preparado también la señora Qué Linda Cubillas, así se llama, Qué Linda, Qué Linda Cubillas. Y hay muchas damas en marca
que hacen estos bordados, porque esto es a mano, esto no es a máquina, es a mano, menudito, chiquitito, pero a mano. No traje hoy día, que tengo también un justán que antes sabían prepararlo las damas marquinas. ¿Por qué no recuperarse? ¿Por qué no formar ese club de madres? Claro que nuestro alcalde creo es soltero o solterón, no sé, pero que busque pues una dama de allí, o también pues le entramos nosotros, no como primera dama, sino como apoyo para el club de madres que se forme allí o de la comunidad campesina. Reactivar los telares. ¿Tú sabes lo que sería vestir el poncho marquino, el rojo? En Pomabamba hay blanco, hay negro. En Chiquián el habano es muy conocido, en la zona de Bolognesi. En fin, en cada pueblo tiene. Pero el rojo es nuestro, porque nuestro patrón viste de rojo, nuestro San Lorenzo, ¿no? Me gustaría eso, que hicieran hincapié o indagando, pues a lo mejor todavía existe un artesano que pueda enseñar. Tendríamos que hacer una colecta, como siempre, y pagar pues su servicio para que enseñe a otros jóvenes que sí puedan tener disponibilidad de tiempo, entusiasmo, ganas y pasión por nuestra tierra, ¿no? Así es, Marquinhos. Y estoy seguro que debe haber en Marca alguien que conozca sobre ello. Solamente de repente falta la motivación, el apoyo para poder realizar todo ello. Nosotros hemos intentado, ahora último, en Semana Santa, ir a grabarlo, todo lo que se pueda respecto a nuestras tradiciones, vestimenta, platos típicos, pero la pandemia, bueno, no nos impidió hacerlo del todo como queríamos. Estaban bonitas las artesanías. Mira que yo conocí a un profesor, Chelco le decían, no sé, debe ser Sergio, y él me regaló una marquinita, así una muñequita, pero era tal cual la vestimenta mía y la de todas las señoras de marca, las damas. Y entonces, mira, vender esas muñequitas, como lo hacen las payas de Corongo, venden en el aeropuerto bien cotizadito, tú vas y están las vitrinas, pero solamente están las payas de Corongo. ¿Por qué no tener las payas de marca ahí? ¿No? Y sí se puede. Un poquito el marquino es bueno, la marquina también, sino que ¿sabe qué le falta a nuestros paisanos? Dejar fluir esto, nada más. El corazón está ahí, pero no lo deja salir, no sé, tiene una mordaza, como que lo aguanta, como que lo aprieta entre sus dientes. Quiere decirte te quiero, pero no lo dice, ¿no? Ahí lo tiene frenado. Como quisiera yo que se soltaran. Yo siempre añoré el abrazo, por ejemplo, del señor Hitler Cubillas, ese señor que grandote, ¿no? Pocos hay ya de su raza, de su rango, de ese tamaño, de esa talla. Yo siempre he querido rescatarlo a él como muestra del hombre marquino, caray, grande, ¿no? Pero a veces los chiquitos son más rendidores también, esos pequeñitos. Yo tengo mi vecinito Necker y caray, trabaja duro y chiquitito es, pero trabaja bien, ¿no? Bueno, tantas cosas que tal vez te quito mucho tiempo, José. No se preocupe, estamos aquí para conversar. No todos los días la tenemos aquí en nuestro estudio y para nosotros... A mí me das así, yo me voy así. Justamente, ¿cuál es su opinión respecto a nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa y qué recomendaciones nos daría como equipo en esta labor de difusión de la cultura, el patrimonio marquino, ancashino y peruano? Porque también tratamos temas de otras zonas de Ancash. Hemos conversado sobre Cajacay, sobre Raquia, sobre Corongo, sobre Pomabamba y siempre estamos alimentándonos de lo demás. Enlazándonos siempre. Fíjate que la interoceánica, cuando se iba a hacer el primer trabajo, a colaborar, todos los artistas fuimos con la esperanza de querernos enlazar con la gente de nuestra parte selva y transmontar y pasar. Nosotros por vía fluvial hemos llegado hasta Leticia, Linderos de Brasil, conocemos bastante, pero no así tiene pues la misma facilidad nuestros paisanos, ¿no? Mira, Marca tiene y ha tenido muchos comunicadores, mucha gente que ha querido, ha incursionado, pero por el camino se han ido quedando, algunos están persistiendo. Ajá. Y yo los felicito. En tu persona, José, felicito a todos los integrantes de Promarca. Están haciendo un esfuerzo de enlazar a nuestros hermanos que se fueron fuera del país, a esos que han tenido que emigrar a países extraños por trabajo, por mejora económica para su familia, pero que les ha costado mucho sentimiento, mucho dolor.
ausentarse de la familia, eso no tiene precio, de verdad que sí. Yo he viajado y cuando he viajado fuera de nuestra patria, Dios mío, ya al día siguiente estaba queriendo regresar. No sé cómo los pobres habrán hecho para tomar esa fortaleza. Y aquí tuviste una entrevista en el programa número 14 al señor Padilla. Frainet, sí. Frainet Padilla, donde quiera que esté Frainet, tienes mi abrazo, ese que no te puedo dar por la pandemia, ese guárdalo, grandote, porque en ti pude reconocer y valorar a cuántos hermanos nuestros se van fuera de nuestras fronteras a buscarse la vida y que la pasan difícil, cierto, pero que también vienen acá y se desquitan, cierto. Entonces siga Promarca, siga adelante y el día 7 va a ser pues motivo de reencuentro. Así es. Sí, ojalá que nomás por ahí aflojen los bolsillitos para que haya una orquesta. Yo me estoy animando a echarle la cantadita, pero tiene que haber una orquesta, si no solita. Mira, yo no viajé al extranjero porque siempre me quisieron llevar con pista. Con pista, señor, yo me siento calata. Discúlpeme, pero yo no voy. No voy con pista. De verdad que no voy. Y así no viajé a muchos países que me invitaron. No pude ir porque querían que vaya con pista y yo solita como chirigote. Ahí no. Yo soy casi un payaso porque llevo mi dolor, mi sentimiento por dentro, pero no al extremo de ofrecer mi canto así, no. Mi canto tiene que estar respaldado. Mañana quiero que vean a Ritmo Andino de Guasta, que es la razón por la que a mí, siendo recuaína, marquina, me convirtieron en bolonesina, guastina, por ellos, porque desde el año 1983 grabo con ellos. No siempre, yo cambié también de orquesta, ¿no? Porque así se dan cosas de trabajo, pero seguimos unidos y cuando nos juntamos hacemos un engranaje perfecto. Muchas gracias a cada integrante de Ritmo Andino de Guasta que ha acudido a los ensayos. Ya hemos dado por finalizado y mañana solamente nos toca ofrecer ya este concierto. Un producto de calidad. Sí, claro, y justamente voy a pedir a producción que nos comparta ahora sí el flyer número 1 y luego el flyer número 2, por favor, del concierto de nuestra querida Marquinita, para que ella pueda contarnos sobre lo que tendremos el día de mañana 25 de julio. Producción, si nos apoyan con las imágenes, tenemos ahí ya el flyer del evento. Sí, solo que cuando sale lo del yape a mí me hace sentir mal, me escondo ahí por debajo yo. Así es, ahí tenemos la publicidad de este concierto. Allí está virtual. la orquesta Ritmo Andino de Guasta, ¿verdad? Sí, a la mano Y izquierda. mañana van a lucir chachá nuevo. Oh, Sí, me preguntaron, Marquinita, ¿de qué color vas a vestir? Le dije, mira, mi corazón me dice que me vista de azul, porque todavía el rojito dentro de unos 6 meses más, cuando quitemos el luto, porque digan lo que digan, yo sí lo siento, porque mi esposo era parte de mi carrera artística. Él se encargó siempre de todo lo que es la indumentaria típica. Él ha sido quien diseñaba y cosía mi vestimenta típica. Era quien me trenzaba, era todo. Un hombre que me apoyó no solamente en mi hogar. Fíjate que paralelo el matrimonio, paralelo mi vida artística lo hemos también llevado. era su compositor. Mi si no me equivoco. compositor, es reconocido por Abday. Le hicieron un homenaje póstumo muy bonito, me gustó bastante. Pocas veces podemos en vida disfrutar de estas instituciones, pero ya una vez muertos todos corren allí. Muchas gracias de todas maneras, sí. Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos ahí el concierto virtual de la Marquinita, 25 de julio desde las 5 de la tarde. Y tenemos el Yape, que es el medio más fácil para poder colaborar voluntariamente con nuestra Marquinita, 996-407-586. Y justamente tenemos aquí un comentario de la señora Berta Vidal. Éxitos en tu concierto, Marquinita. Muchísimas gracias, Bertita Vidal. Mi agradecimiento sincero porque siempre nos escribe, nos da su voz de aliento y eso nos sirve bastante. Igualmente del señor Eric Iván Padilla. Dios bendiga a nuestra máxima exponente de la música Gracias. vernacular. Orgullosos de tenerle en esta actividad. Muchas bendiciones. Gracias. Iván es el artífice de esa noche que los hermanos Soto Gamarra nos llevaron a Marca cuando fue capitán, su hermanito... Ay, los nombres, se me va porque ellos tienen sus nombres bíblicos y no los puedo recordar a todos. Y él era el que nos animaba, no nos desanimaba, nos animaba esa noche. Gracias, Iván. Así es. Igualmente tenemos el saludo de nuestro presidente, el señor Orlando Falero Ferrer. Saludos a nuestra invitada especial, la Marquinita. Voy a contarte algo de Orlando Falero Ferrer. Claro.
En los años mozos que yo tenía de boom así en Huaraz, él radicaba en Huaraz con su familia y era yo recibida por ellos. Muchas gracias. Nunca me olvidé de esos gestos de Víctor Murillo, que en paz descanse, David Ferrer, que tampoco ya no está, Orlando, que sí, pues está, Aulicho, Aureliano Carrión, que ahora radica en Huaraz, justamente está casado en Utcuyacu. Allá los regalos eran borreguitos, gallinitas, conejitos. Imagínate, yo me regresaba pues cargada y Orlando siempre nos hacía llegar nuestra bolsa de panes, junto con Zoilita, con Pitu, Zoilita es López, si no me equivoco, y tantos hermanos marquinos que radicaban en Huaraz, no sé, hoy por hoy ya no hay muchos. Aureliano Carrión sí sigue. Yo todavía sigo trabajando el Callejón de Guaylas, la zona de Huaraz. El 31 también voy a estar allá. Siempre estoy en esos locales de Huaraz. Así es, Marquinita. Pero ya no hay ese calor, pues ese calor marquino. Claro, así es. Ya hemos llegado a la parte final de la entrevista. ¿Qué le diría a la niñez, juventud, a la comunidad, pero en particular a los marquinos respecto a su identidad cultural? Y me gustaría que lo haga primero en nuestra lengua originaria quechua, que en Promarca lo difundimos a más no poder, y luego en castellano, bueno, nuestro segundo idioma. Que fluya nuestra... Ama penca kuyetsu, chachanintik aljim rika kun mecho carpish, seno purishun, chachanintik yo. Ay, José, todo inicio tiene un final, el espacio radial, yo lo respeto muchísimo porque aquí los segundos valen. Que nunca denigren la imagen de su tierra, que con una vestimenta puesta no tengan que libar licor, por ejemplo. A nuestros artistas, a nuestros nuevos valores, que dejen un poquito más abajito, las falditas están demasiado cortitas, una cuarta nomás ya casi de medida, entonces, y que busquen que la identidad de su pueblo no muera, que la identidad de su pueblo persista y salga y se enaltezca ese pueblo al que ellos dignamente, a voluntad propia, ofrecen representarlos. Cada artista, cada intérprete, cada músico es representante de su pueblo. En Marca tenemos, me estaba olvidando, saludar a nuestros intérpretes, por ejemplo, Glirio Soto, ¿no? Glirio Soto Enríquez. Él, aún estando delicadito de salud, preocupado por su música, preocupado por su orquesta San Lorenzo de Marca. Wildor Soto, un abrazo para él como músico, manteniendo y tratando de sobresalir. Hoy en día ya se van reactivando. A David Ita Méndez, a Jim Ferrer, a Alejandro Valenzuela, que no lo veo mucho, ojalá que ya esté en actividad. Porque algunos también cuando se casan, la mujer los aprieta. ¿Por qué? Porque ellos no se saben comportar. Muchas veces están tomando por ahí, entonces hay un mal comportamiento. Y no es que la mujer lo quiera mandar, sino que la mujer siempre está viendo como al hijo, ¿no? Al esposo como un hijo mayor y lo quiere pues encaminar por el bien, ¿no? Preservemos y rescatemos nuestra identidad cultural. Cada pueblo, cada zona, cada distrito, cada centro poblado. Vamos terminando ya con nuestro programa y le hago llegar los últimos buenos saludos que nos están llegando aquí en el Facebook de Delaine Fabián Soto y familia. Envía saludos fraternos a nuestra exponente musical. Muchísimas gracias. Igualmente de Marvel Gamboa Florian. Saludos a mi linda Marquinita. Diosito te bendiga. Gracias por tu mensaje a la juventud. Gracias, muchísimas gracias a todos y los esperamos, pues este es un hasta luego porque mañana es el día fuerte, mañana a las 5 de la tarde, yo a las 4 ya estoy haciendo reconocimiento del escenario, las luces, las cámaras, todo ello, porque a mí me gusta trabajar así a milímetro y muchas veces eso incomoda a otros, ¿no? Pero es nuestra costumbre, es nuestra formación. Yo desciendo de una mamá media Hitler, entonces un abrazo para mi madrecita, para toda mi familia, para mis amigos que nos están apoyando y que gracias a ellos vamos a tener este concierto virtual mañana a las 5 de la tarde. Mañana 25 a las 5. Así es, amigos. Entonces de esa manera finalizamos con nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición más. Nos encontramos, recuerden, mañana en el concierto de nuestra Marquinita desde las 5 de la tarde en su página La Marquinita. Y cerramos con la canción Ausencia de mis hermanos.
Hasta la próxima semana, amigos. Cuídense bastante y nos vemos. Como las aguas del mar que se vienen y se van, como las aguas del mar que se vienen y se van. Así quisiera yo irme para luego regresar. Así quisiera yo irme para luego regresar. Solo la luna en la noche sabe mi sufrimiento, sabe el dolor que me causa la ausencia de mis hermanos. Fueron a tierras extrañas buscando mejor futuro. Ahora que lo encontraron ya no quiere regresar. Cuando voy a visitarlos también me quiero quedar. Tengo el corazón partido con este sufrimiento. Teniendo en casa a los niños y mis hermanos tan lejos. Llorando había quedado, igual llorando me voy. Comiendo, llorando, sufriendo, la vida seguirá pasando. Solo ruego al Señor divino que nunca me los desampare. Comiendo, llorando, sufriendo, la vida seguirá pasando. Solo ruego al Señor divino que nunca me los desampare.